En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti hoy me entrego, un camino abrirás. En tus manos sé que puedo descansar. Aun si no entiendo, en ti puedo confiar. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti hoy me entrego, un camino abrirás. Un camino abrirás. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. Dios, vino nuevo, haz de mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego arde en mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego arde en mí. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. Él está aquí. Tu amor es como un fuego que arde dentro de mí. Tu gracia es el poder que me lleva ante tus pies. Y mientras más te busco, más te revelas, es luz. Fuego santo, mantén ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego santo, mantén ardiendo con pasión y temor de Dios.
corazón y pasión en este lugar. Tu amor es como fuego que arde dentro de mí. Tú haces el poder me eleva ante tus pies. Y mientras más te busco, más te revelas Jesús. Los que me escuchan, usted vino aquí porque quiere un encuentro con el Dios vivo, el gran yo soy. Vamos a responder con nuestros cuerpos. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Yo navegaré en el océano de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano de tu espíritu
Buenas noches, bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 15 de abril, una nueva semana, un nuevo día para nuestros oyentes en el Caribe y de Venezuela, Colombia. Buenas tardes para ustedes. Que tengan un bendecido nueva semana. Gracias por estar con nosotros y les quiero pedir para que me acompañe las próximas 2 horas cuando vamos a dar la honra, cuando vamos a dar la gloria a nuestro Señor. El único Dios, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Abre tu corazón esta noche para recibir de Dios, porque estoy convencido, tengo la convicción que esta noche Dios quiere hablar a tu corazón. Por eso abre tu corazón esta noche para recibir la palabra, la revelación que Dios tiene para ti. Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria. Con el poder de tu gloria, cúbrenos. Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria. Con el poder de tu gloria, cúbrenos. No solo buscamos tener solo tu rostro ver y conocerte y poder verte
Padre Celestial, gracias por hacer posible la oportunidad que tenemos esta noche para estar reunidos en esta plataforma para darte la honra, para darte la gloria. Gracias por hacer posible la transmisión de esta noche. Y te agradecemos también, Padre, por todo lo que has hecho para nosotros en los últimos días, lo que estás haciendo en este momento para cada uno de nosotros y para cada milagro, cada maravilla que vas a hacer en la semana que está por delante. Padre, te pedimos para que seas un fuente de ánimo para las personas que hoy se levantaron desanimados. Te pedimos para que das fuerza a aquellas personas que están en necesidad de nuevas fuerzas. Y para los que están caminando en las tinieblas, te pedimos, Padre, para que les recoges por la mano y tráelos cerca de ti, para que ellos puedan experienciar tu amor, tu misericordia, tu gracia. Padre, traemos a las personas que hoy están sufriendo quebranto de salud, que están batallando contra de cualquier enfermedad, cualquier maleza, los traemos ante tu trono de sanidad, para que pongas tus manos milagrosos sobre sus vidas. Tóquelos, Padre, con tu Espíritu, que el sangre poderoso de Cristo les toca también, para que puedan recibir sanación divino, que solo tú puedes dar. Todo esto te lo suplicamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. Levantamos adoración al tres veces santo.
reyes y sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración. Permítenos todo el mundo con la mano en alto así. Sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro. Fue tu voz en el silencio, cada día me atreví
y estoy aquí. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y un vistazo en su reloj aquí en el estudio nos enseña que ya son las 7:30 en punto, las 7:30 de la noche, horario local aquí en Utrecht, en Holanda. La próxima canción la vamos a dedicar especialmente a dos cumpleañeros que hoy están de cumpleaños. Frondeli Ursulita está hoy de cumpleaños y también Gemelson Melan en Bonaire está hoy de cumpleaños. Les deseo muchísimos años más, felicitaciones y que el nuevo año de vida que está por delante de ustedes, que sea un año excelente, un año próspero, un año ricamente bendecido y que la gloria de Dios será parte de este nuevo año de vida. Que ese año de vida sea colmado de la bendición, la gloria y la paz del Señor. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Al anciano de días se gozará. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Vamos con sus
Aleluya, tremenda canción. Queremos enviar un saludo cordial, también deseo de bendición, deseo de una semana ricamente bendecida para mi suegro, Papa Winkler, también para Shareska Juni y su casa, Fernando y su casa, también para Marcelo, para tía Bronti, para mi esposa Janine, mis hijos también, Jimeno, Giselle, Gabriela, especialmente para ustedes. He seleccionado la próxima canción. Silbo apacible y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infiel, se aleja el mal. Siento un ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora que Dios te quiere encontrar. Ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Apacible y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios
Dios está aquí. Qué bella canción. Y la próxima la vamos a dedicar a Angelina Crown, Norma Peters, Orlando Ubilla, también para Natalie Mersing y su casa, también para Judith Reina, Edlin La Cruz, City La Cruz, Juni La Cruz, la familia La Cruz completa. Y también la vamos a dedicar a Ivan y Charlie Felida, y también a Sharin Bermúdez Felida. Que les deseo un feliz lunes, un feliz nueva semana, ricamente bendecida, y que la misericordia de Dios que está la semana completa sobre sus casas. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Siento caminar por la vida vas tropezando y anhelando encontrar la verdad, la paz y el amor de aquel que hace 2000 años su vida entregó. Golpes recibió, fue un castigo cruel, con espinas su cabeza coronó. Todo por amor al Calvario fue, ni una queja de sus labios se escuchó. Cristo vive, aleluya, gloria a Dios. Vive en cada ser humano que predica de su amor. Pecados y hoy te ofrece salvación. Si en tu caminar por la vida vas tropezando y anhelando encontrar, ya no tardes más, ven a Cristo hoy y la luz de la esperanza brillará. Y en tu corazón plantará el Señor la justicia, la verdad y el amor. No está muerto, Cristo vive. Aleluya, gloria a Dios. Ser humano que predica de su amor. No está muerto, Cristo vive. Con su sangre
pagó tus errores, tus pecados, y hoy te ofrece salvación. Y así es, Cristo no es muerto, Cristo vive. Cristo murió a la cruz, pero resucitó el tercer día de su muerte. Y ahora está vivo, sentado en su trono, en el cielo, al lado del Padre. Queremos enviar un saludo esta noche para nuestra gente de Den Bosch, para Amaryllis Seth, para Dairin, para Joven, también para Owen, y para los pequeñitos allá en Den Bosch, para Miliano, Kaden y Shurel, especialmente para ustedes, deseándoles un feliz nueva semana ricamente bendecida. La próxima canción es para ustedes. Yo quiero cantar en la orilla de tu mar, quiero vivir, darte el cariño de mi amar. En la mañana allí estaré, cuando haga frío y lluvia en lares. Cierra los ojos que yo no me iré. En la noche, en la mañana, cuando brille el sol, no importa el momento ni la estación, tú sentirás mi aroma, sentirás mi amor, sentirás la risa de mi alegre canción. Si el enemigo viene a tocarte a ti, o un león urgente que quiera gruñir, yo tomaré mi espada, los haré huir, que sepa todo el mundo, cuidaré de ti. Cuidaré de ti. Y en tu mirada perderme en el tiempo y no regresar, dulce amar. Eres poesía, sueño, realidad. No tengas miedo que yo no me iré, y en tus dulces sueños también viviré. En la noche, en la mañana, cuando brille el sol, no importa el momento ni la estación, tú sentirás mi aroma, sentirás mi amor, sentirás la risa de mi alegre canción. Si el enemigo viene a tocarte a ti, o un león urgente que quiera gruñir, yo tomaré mi espada, los haré huir, que sepa todo el mundo, cuidaré de ti. Cuidaré de ti. Soy tu refugio, soy tu caminar, soy quien la vida por su hijo da. Soy agua viva a la orilla del mar, eres mis ojos, eres mi cantar. En la noche, en la mañana, cuando brille el sol, no importa el momento ni la estación, tú sentirás mi aroma, sentirás mi amor, sentirás la risa de mi alegre canción. Si el enemigo viene a tocarte a ti, o un león urgente que quiera gruñir, yo tomaré mi espada, los haré huir, que sepa todo el mundo, cuidaré de ti. Yo cuidaré de ti. Cuidaré de ti. En la noche, en la mañana, cuando brille el sol, cuidaré de ti. No importa el momento ni la estación, cuidaré de ti. Yo reiré y cantaré y junto a ti jugaré. No tengas miedo que yo a tu lado estaré.
perderé de ti de Alex Campos, la canción que hemos dedicado a nuestra gente allá en Den Bosch, aquí en Holanda. En la próxima la vamos a dedicar con mucho cariño, con deseo de bendición y también deseo de una feliz semana para nuestra gente de Venezuela, para tía Mireya, para la familia Natale completa ya en Caracas, para Armando Rincón y Jessy Perota, para Jessica Benaria y también para Adorable Salas aquí en Holanda y su familia completa. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Tenemos un Dios que todo lo puede. Dilo más fuerte. Vamos a cantarlo. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Si algún día se te va la vida, no te extrañes porque se te vaya, porque sin saberlo estás viviendo y así mismo tú te puedes ir. Pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí, antes de que llegue ese momento de partir hacia la eternidad. No desprecies el amor de Cristo, hoy te ha dado otra oportunidad para que te limpies del pecado y de toda maldad. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que me deja vivir. Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que me deja vivir. No desprecies el amor de Cristo, hoy te ha dado otra oportunidad para que te limpies del pecado y de toda maldad. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Qué
Sí, qué bueno es el Señor. Y un vistazo en ese reloj nos dice que tenemos 2 minutos para llegar a la sección de la mensaje de la semana. Pero antes de eso queremos enviar saludos, también palabras de bendiciones para María Guerra, allá en España, también para Rebeca y Aaron, para Antonio y Adriana Herrera, para Gladys Carrasco, Bernadette Damasco, también Hernán y Santa Trinidad, Luis Rosaura Ramírez, y también para la familia Betancourt, Sara Betancourt y su familia completa, también para Luz Marina Blanco, José Brechboder, Patricia Iglesias y también para Mimi Carolina, especialmente para ustedes mientras vamos a preparar el mensaje de esta semana, la próxima canción. Tenemos un Dios que todo lo puede. Dilo más fuerte. Vamos a cantarlo. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Ahora yo soy tan diferente a lo que ayer yo fui, que me sorprende tanto cambio en mí. Ay, qué recuerdos. Luchaba tanto para conseguir y sin embargo nunca fui feliz. En cambio ahora yo puedo gritar. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. La inspiración de mi canto, hoy eres tú mi Señor. Padre, yo te quiero tanto, tú eres dueño de este amor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría, porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y un vistazo en el reloj aquí en el estudio nos enseña que son las 8 de la noche. Esto quiere decir que hemos llegado a la sección del mensaje de la semana. Gracias por estar acompañándonos en esta plataforma esta noche de nuevo, en esta nueva semana, sintonizando una nueva semana con el Señor. Gracias también por permitirme llegar hoy hasta ti con este mensaje por la cual te quiero llevar la palabra de Dios. Abra tu corazón esta noche para recibir de Dios. Abra tu corazón con celo y con gozo, diciendo, Padre, háblame.
He abierto mi corazón para recibir de ti. Háblame, Padre, porque te estoy escuchando. Y ponme en fuego de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Si tienes tu Biblia contigo, te pido para que vayas a la carta de Santiago. Santiago capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 7. Santiago capítulo 5, versículos 7 para arriba. ¿Cuál será nuestro texto principal de esta noche? En ciertas traducciones está también conocido bajo el nombre de Jacobo. Santiago o Jacobo, capítulo 5. Y esta noche quiero compartir con ustedes sobre la sanación del corazón amarga. La palabra de Dios nos dice en Santiago, capítulo 5, desde el verso 7. Por eso, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. Sean como el agricultor que espera a que la tierra dé su precioso fruto y aguarda con paciencia las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y esperen con paciencia la venida del Señor, que ya está cerca. Padre, te agradecemos por este mensaje y te pedimos para que mueves poderosamente a través de este mensaje, que toques los corazones que esta noche se han abierto para recibir de ti. Toca también a las personas que están escuchando este mensaje, pero que todavía no han abierto sus corazones para ti. Tócalos para que ellos también puedan abrir su corazón para recibir de ti, para experienciar tu amor, tu cariño, tu misericordia, para que puedan experienciar la paz que tu palabra traiga consigo. Que cada palabra de este mensaje sea ricamente bendecida y solamente procediente de ti. Todo esto le suplicamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestro texto habla de tener paciencia, que tenemos que guardar la paciencia esperando la lluvia de la tarde. El autor Santiago hace la comparación con un agricultor que siembra en su tierra y después tiene que esperar y mantener la paciencia hasta el tiempo de cosecha para ver el resultado. Hasta ese momento el agricultor no sabe si va a cosechar, no sabe cuánto va a cosechar y no sabe la calidad de la cosecha. Santiago nos dice en nuestro texto de hoy: sean como el agricultor que espera a que la tierra dé su precioso fruto y aguarda con paciencia las temporadas de lluvia. Los que están esperando a Cristo deben mantener la calma y la paciencia. Pero también aquellas personas que están en gran necesidad, que están pasando por circunstancias sumamente difíciles, ellos también deben mantener la calma, mantener la fe y la paciencia, porque Cristo va a obrar en sus vidas. Santiago nos dice: así también ustedes manténganse firmes y esperen con paciencia la venida del Señor. Así también debemos mantener la calma, la paciencia, de acuerdo a Santiago, cuando nos encontramos por momentos difíciles.
cuando pasamos por contratiempos, cuando pasamos por circunstancias que parecen como un gigante que no podemos derrotar, cuando pasamos por circunstancias que parecen que no tienen fin, cuando las circunstancias nos hayan robado de todo, llevándonos a la desesperación. Pero Dios te hizo una promesa. Él estará ahí, a tu lado, ayudándote a pasar por las aguas para que no ahogas y ayudándote a pasar por los fuegos sin que las llamas te tosten. Pero en ese esperar, el enemigo nos puede atacar y poner que nuestro corazón se amarga. Por motivo de las circunstancias, por motivo del estrés, a causa de nuestras aflicciones, por causa de no mirar la salida, por no mirar el fin de las circunstancias, por quedar a poner nuestro enfoque en las circunstancias, la duda puede entrar en nuestro corazón y nos hagamos vulnerables para los ataques del enemigo. Nos hacemos vulnerables para que nuestro corazón se amarga. El agricultor de quien Santiago nos habla en el verso 7 de Santiago 5, después de sembrar, queda en incerteza que si va a poder cosechar, sí o no. Va a quedar en incerteza si la cosecha va a tener un tal volumen para que el agricultor se puede vivir. Porque el volumen de la cosecha determina si el agricultor puede comer de la cosecha, si puede vender suficiente para obtener entrada para vivir. Pero el agricultor, como dice Santiago, se mantiene firme y pone su fe en Dios. El agricultor se imagina por medio de su fe que va a tener una cosecha, va a tener una buena cosecha. Y si acaso la cosecha es inferior, él pone su fe en Dios, que Dios va a provenir en su necesidad. ¿Cuán diferente es, por ejemplo, a Noemi, de quien podemos leer en el libro de Ruth? Noemi dejó su tierra, dejó su país natal y se fue con su esposo, sus hijos, a una tierra lejana para ahí empezar de nuevo. Pero su marido, sus hijos, su hogar, su casa, todo, ella perdió. Ella se quedó desamparada. A Noemí les restaban años que parecían estar destinados para vivir en tal amargura. Pero sin embargo, ese no era el plan de Dios. Para nosotros, que ya conocemos la historia, es evidente, pero para Noemí, ella solo podía ver su presente y su pasado. No tenía conocimiento del futuro. Igual que tú y yo, cuando nos encontramos en circunstancias difíciles, cuando nos encontramos en circunstancias dolorosas, olvidamos que ese no es la intención de Dios. No es la intención de Dios para dejarnos vivir en amargura, en tristeza, en dolor. Pero lo olvidamos porque no podemos ver en el futuro. No podemos ver el resultado
de lo que Dios está haciendo para aliviar, para rescatarnos, para salvarnos de las circunstancias actuales en la cual nos encontramos. Igual así Noemí. Noemí solo veía que ella va viviendo años, quizás 1 año, 2 años, 3 años, 15, 30, 40, 50 años, el resto de su vida, lleno de soledad, viviendo sensación de fracaso, desamparo, abandono. Ruth capítulo 1, versículo 20 y 21 nos dice, pero ella contestaba, es decir, Noemí, no me llame Noemí, llámeme Mara. Noemí significa dulce, era su nombre original, pero al regresar a su pueblo natal, ella dice a la gente, ya no me llame Noemí, dulce, llámame Mara, amarga. Y los textos nos siguen diciendo, porque el Todopoderoso me ha dado gran amargura. Salí de aquí llena y el Señor me ha devuelto vacía. ¿Por qué habría de llamarme Noemí cuando el Señor me ha vuelto la espalda y me ha enviado tal calamidad? Ese es el pensamiento de Noemí, que Dios le dio la espalda. Pero Dios no lo haría. Aunque que Noemí tenía ese pensamiento de que Él, el gran Dios, no le acompañaba y había dado testimonio en su contra, expresándolo a todos que sintieron lástima de ella en el pueblo. Pero Dios estaba obrando en la vida de Noemí, pero Noemí no lo sabía. Noemí llega cuando comienza la cosecha de la cebada. Recordemos que ella había oído cuando ella estaba en los campos de Moab, donde ella fue a vivir con su marido, sus hijos, quienes ahí murieron. Ahí, en Moab, ella oyó que Dios había visitado a su pueblo de nuevo, a su tierra, haciendo bendiciones en su tierra natal. Y por eso ella regresa nuevamente de donde había salido, donde había nacido, donde había vivido, donde ella casó con su marido, donde ella tuvo sus hijos, donde ella estaba próspero. Ahora ella vuelve en busca de alimento, en busca de pan, en busca de sustento, en busca de una nueva felicidad. En Moab, Noemí había oído lo que Dios estaba haciendo en su tierra. Con seguridad, Dios ya había abierto los cielos y ha enviado lluvia a su tierra. Pero esta vez hay una pequeña diferencia, porque ella no regresaría sola, sino con una joven mujer extraña y extranjera, que no era hija de su pueblo. El único vínculo que ella tenía con esa mujer es que su hijo era su esposo. El hijo de Noemí es el esposo de Ruth, que había muerto ya en Moab. Aparentemente, esas dos mujeres, Noemí y Ruth, no tienen nada
en común. Pero como vemos en la historia de Noemí, la historia de Ruth, Dios bendicionó no solamente a Noemí, pero también a esa extranjera. Dios la hizo un personaje importante en la Biblia. La verdad esta noche es que Dios no nos deja nunca con las manos vacías. Porque Dios es soberano. Dios tiene todo bajo control. Y cuando tenemos las manos vacías, es para extenderlas a Él, a Dios, a Jehová, para que así las manos de Él estén sobre la de nosotros. Lo mismo como Él hizo en la vida de Noemí. Esto quiere decir que podemos sanar nuestras amarguras en el corazón. Noemí regresó amargada. Y cuando las mujeres del pueblo la vieron y se preguntaron, ¿pero no es Noemí? Noemí les dijo, no me llames Noemí, porque no soy dulce, llámame Mara, soy amargada. Pero al final de la historia vemos cómo Dios sanó ese corazón amarga. Nosotros también podemos sanar de nuestras amarguras en el corazón esta noche. La sanidad del corazón, que es amarga, empieza por entender el plan de Dios, por entender que Dios no quiere nuestra infelicidad. Y aún porque de las circunstancias, las situaciones de nuestras vidas, de los momentos tan difíciles, los momentos dolorosos de nuestras vidas, que a veces parecen sin lógica, sin explicación, que a veces parece venir de Dios, como en la vista de Noemí. Pero son situaciones y circunstancias que podemos llamar injustas. Pero cuando entendemos nuestra condición, cuando entendemos nuestra posición en nuestra relación con Cristo, entonces Dios podrá encargar de nosotros y empezar a sanar nuestro corazón de cualquier tipo de realidad que tuvimos que enfrentar. Como nuestro texto principal de hoy nos dice, en la carta de Santiago, por eso, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. Manténganse firmes y esperen con paciencia la venida del Señor. Porque el Señor vendrá. Él siempre viene para ayudar a los abatidos de corazón, a los pobres en espíritu. Él siempre vendrá a nuestro socorro. Él procurará para que no jugamos en traspasar las aguas tormentosas. Él procurará para que las llamas del fuego por donde a veces tenemos que pasar, para que las llamas no nos queman. En cada temporada de nuestra vida, Él estará ahí, presente, para sanar cada corazón. Esta noche, quiero que entiendas que Dios sanó el corazón amargo de Noemí. Y esta noche, quiero que sepas que Dios envió a su Hijo Cristo Jesús. Y que Cristo Jesús está enfrente de la puerta de tu corazón, esperando para que abres, porque Cristo Jesús está ahí para sanar a ti también, para sanar tu corazón, para sanar tu corazón de cualquier amargura
que puede existir en tu corazón. Por eso esta noche te invito para que vengas en la presencia de Cristo, para que vengas cara a cara y para que pides a Cristo para que Él te sana el corazón. Quizás nunca has tenido un encuentro con Cristo Jesús. Quizás has tenido un encuentro, no sé cuánto tiempo fue, quizás un mes, hace un año, 2 años, 3 años, 4 años, no lo sé, pero no importa. A ti también Cristo te está esperando. Y si quieres aceptar esta invitación esta noche, te pido para que bajes tu cabeza, cierras tus ojos y que ores conmigo, diciendo: Señor Jesús, ten misericordia conmigo, perdóname, reconozco esta noche al estar ante ti que soy un pecador. Y te pido, Señor Jesús, esta noche, para que veas mi corazón arrepentido. Señor Jesús, lávame con tu sangre preciosa. Límpiame. Haz de mí una nueva creación. Pon en mí un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Dame una nueva identidad. Haz de mí un hijo de Dios y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te entrego mi corazón como ofrenda de amor. Señor Jesús, gracias por lo que vas a hacer esta noche, por lo que vas a hacer en mi vida. Amén. Amén. Durante la canción que vamos a poner, te invito para que hables con Cristo. Y si no has abierto la puerta de tu corazón, lo puedes hacer ahora. Abre la puerta de tu corazón. Abre tu corazón. Deja a Cristo entrar. Deja que Cristo mueva en tu vida, en tu corazón. Y acepta la nueva identidad que Cristo tiene ya listo para ti. Habla con Cristo y recibe de Él esta noche. Señor, te agradezco, Señor, para los corazones que has tocado durante este mensaje. Gracias por cada alma que ha recibido tu salvación esta noche. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré,
te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Oh. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré y sé que transformado yo seré y sé que transformado yo seré y sé que transformado yo seré. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y la próxima canción hemos reservado para nuestra gente de Bonaire. Queremos enviar saludos, también palabras de bendiciones para nuestra gente viviendo allá en Bonaire, para Romando Molina y su casa y familia, también para Ronchi y Magali Richards y su familia completa, para Dairona, Danik, Dayan, Dairina, perdón, y también para Mercedes Omachichi Soleyana, para Seriki Martin Jones y su familia, Eric y Mirla Soleyana, Lilian Soliana, Cedric y Geralda Soleyana y su casa y familia completa, y también para Varenia y Yuri Yanka. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Escuchen la letra.
David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefibosé, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefibosé que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo, el rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve al 100 por 1. El rey te mandó a llamar. Señor, haz llover sobre tu pueblo. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo
Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Haz llover tu gloria sobre mí. Haz llover tu gloria sobre mí. Y vengo ante Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Oye, Dani, alaba. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo
Dios. Unidos con Edwin y Pedro, vamos a alabar a Dios ahora. Se metió Dios. Fui empezando a conocerte despacito y te quiero dar las gracias por amarme tan bonito. Oh, yeah. Me cambiaste hasta la forma de mirarte y hoy deseo estar contigo noche y día y no dejarte. No, no, no. Por las cosas que he vivido, soy un hombre agradecido. Me has hecho comprender el bien y el mal y hoy puedo decidir sin vacilar. Qué bueno que te tengo junto a mí. No puedo imaginar vivir sin ti. Y tú que me enseñaste a caminar y tú que me enseñaste a respirar. Ya eres parte de mi realidad. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más? Me quedé sin palabras. Comencé a sumergirme en tus palabras y tu amor y tu mirada me rodean todo el tiempo. Y si ves alguna lágrima escondida de tristeza en alegría, tú la cambias al momento. Gracias por las cosas que he vivido. Soy un hombre agradecido. Me has hecho comprender el bien y el mal y hoy puedo decidir sin vacilar. Qué bueno que te tengo junto a mí. No puedo imaginar vivir sin ti. Y tú que me enseñaste a caminar y tú que me enseñaste a respirar. Ya eres parte de mi realidad. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más? Hoy me toca decirte la verdad. Lo de Jesús es una realidad. Si tú lo conocieras como yo, encontraría paz tu corazón. Me quedé sin palabras, sin palabras. Y te lo dije una vez, te lo dije otra vez. Te lo dije al derecho, también al revés. No, no tengo más. No, 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 no. Un saludo y bendición para Sharati y Senia, para Rosel Stein, Greta Sánchez, también para Clarina Beers, para Carmen Barbosa, también para Tito Plata y nuestra gente que nos está sintonizando desde Suecia, tía Fiola, Johnny y Ren, la familia completa, también para la familia Epistola en Curazao, la familia Chacutu, la familia Petronella aquí en Holanda y en Curazao, y la familia Lampe. Y un saludo también y deseo de bendición para Suminda Martes, especialmente para ustedes la próxima canción. Mientras vamos poquito a poquito a finalizar la transmisión de esta noche.
Y un vistazo en el reloj aquí en el estudio nos enseña que nos falta 5 minutos para terminar la transmisión de esta noche. Y les quiero... No, primeramente quiero enviar saludos y deseos de bendición para Irvin y Ruli Albertes y su familia completa. Y también para nuestro hermano Gerald y Judeska Dovale y su casa. Y de esta manera vamos a finalizar la transmisión de hoy el lunes, el 15 de abril. El tiempo va muy rápido. Ya. Gracias por sintonizarnos esta noche otra vez. Gracias por la sintonía. Gracias por acompañarme durante las últimas 2 horas. Gracias por abrir tu corazón para recibir de Cristo. Y si Dios tocó tu corazón y no has orado conmigo al final del mensaje de hoy, lo puedes hacer durante la canción con la cual vamos a clausurar la transmisión de hoy. Durante esta canción puedes abrir tu corazón y hablar con Cristo. Diga a Cristo, perdóname, sé que me he pecado, pero sé también que eres misericordioso. Acepta mi corazón como ofrenda de amor. Y ven y toma tu puesto en el centro de mi vida, en el centro de mi casa, en el centro de todo mi ser. Y transfórmame en una nueva creación. Cristo Jesús, sea bienvenido. Y si quieres compartir tu testimonio con nosotros, envíanos un mensaje, la vamos a compartir con los otros oyentes, porque cada testimonio es una preciosidad. Cada testimonio puede abrir el camino para otra persona, para así llegar a Cristo. Vamos a finalizar con una bella canción y si Dios permite, mañana a las 11 de la mañana, mi hermano Cedric estará con ustedes con la programación de Empapiamiento. Comenzó un día nuevo con el Señor, cual empieza a las 11 de la mañana, horario local. Aquí en Holanda, en el Caribe, en Venezuela, Colombia, será las 5 de la mañana. Y yo estaré de nuevo con ustedes, si Dios permite, el próximo lunes con otra edición de una nueva semana con el Señor. Vamos a agradecer al Señor por todo lo que ha hecho. Vamos a agradecer su nombre con esta bella canción. Si conoces la letra, canta con toda tu voz. Y voy a despedir de ustedes. Chao, chao, chao. Hasta la próxima vez. Que Dios le bendiga, que Dios le cuida ricamente, en grande. Que sea una semana de victoria para cada uno de ustedes.